¿Qué tal? Continuando con esta serie de videos, a continuación lo que vamos a manejar es el ensamble de los componentes para hacer la simulación del maquinado. Para esto el elemento que vamos a trabajar va a ser esta placa. Voy a darle clic con botón derecho y voy a hacer desplegar la placa solita sacándola del ambiente del ensamble. Esta es la pieza que se va a trabajar. Vamos a hacer el ensamble entonces de los elementos que se requieren para hacer la simulación del maquinado. Para esto vamos a abrir un archivo nuevo. Este archivo nuevo lo vamos a seguir trabajando en las mismas unidades que venimos trabajando los demás elementos, los demás archivos. Va a ser un modelo y le vamos a llamar maquinado 1. El lugar donde vamos a guardar este archivo va a ser el mismo donde están todos los elementos, componentes del ensamble. Entonces aquí en mi carpeta, ahí es donde voy a seguir guardando todos los ensambles y lo que voy a seguir trabajando. Aceptamos. Ahorita está vacío, no hay ningún elemento. Estamos en la parte de modelado y vamos a cambiar a la parte de maquinados, a la parte de manufactura, para insertar mi primer componente o mi primer elemento del ensamble, que va a ser la máquina de CNC, que puede ser una máquina de 3 ejes, 4 ejes o 5 ejes. Para esto entonces seleccionamos el comando File y dentro de las aplicaciones que yo tengo para trabajar vamos a utilizar la aplicación de manufactura. Esta aplicación de manufactura lo que hace es cambiar todos los comandos que tenemos aquí. Si se fijan, ya cambió los comandos y ahora son herramientas para poder hacer maquinados, para hacer alguna operación, para trabajar con ello. El ambiente general que vamos a utilizar es el que nos da por default. Aceptamos. Y una parte importante que agregamos a este ambiente que tenemos de trabajo va a ser que se agrega esta nueva pestañita que es el navegador de operaciones. Uno más que vamos a estar utilizando, que es el navegador de herramientas de la máquina. Estos dos son los que se agregan una vez que yo estoy trabajando en la parte de manufactura. El que voy a utilizar y que voy a estar trabajando ahorita es el navegador de operaciones. Y este navegador de operaciones podemos visualizarlo desde 4 vistas diferentes o 4 opciones diferentes. Ahorita está esta primera, que es la vista del programa. Conforme lo vayamos utilizando los voy a ir explicando. Ahorita nada más los voy a mencionar. La vista del programa, la vista de las herramientas de la máquina, la vista de la geometría y la vista, el método de maquinados. ¿Vale? Voy a dar clic en cada uno de ellos. Es la parte de las herramientas, donde nada más tengo lo que es una máquina en general y donde yo puedo agregar todas las herramientas que requiero para el maquinado. Puedo tener la geometría, la vista de la geometría, donde voy a definir el 0 pieza. Voy a definir la pieza de trabajo y cómo vamos a estar utilizando para hacer el maquinado. Y vamos a tener el método de maquinado. Básicamente hay 4 métodos que se utilizan, que puede ser un método de desbaste, de semiacabado, de acabado y el método de barrenado. Estos 4 entonces son las opciones que voy a manejar y que tenemos aquí en la parte superior. Lo que vamos a trabajar ahorita es la vista de las herramientas de la máquina. Aquí en Generic Machine voy a dar clic con botón derecho del mouse y voy a seleccionar la opción de editar. Esto lo que me va a ayudar es para ir a la librería que tenemos ya configurado en el software para cargar la máquina de CNC con la cual voy a estar simulando. Damos clic aquí en la opción de la librería y nos carga todas las posibles opciones que puedo manejar, que puede ser la fresadora, un torno, una combinación de torno con fresadora, una cortadora de hilo y alguna opción genérica. Ahorita la que vamos a utilizar es la fresadora. Voy a dar doble clic con botón izquierdo del mouse y entro a este menú donde yo voy a tener toda la biblioteca de máquinas que puedo simular o que puedo ver gráficamente.
Tenemos entonces máquinas que van desde los 3 ejes, como lo había comentado, en milímetros. Pueden ser verticales, pueden ser horizontales. 4 ejes que pueden ser horizontales o verticales también. Y 5 ejes que pueden ser con estas opciones que manejamos aquí. El controlador más común que podemos encontrar es el FANUC. Entonces vamos a seleccionar alguno de ellos. Repito nuevamente, tenemos en estas opciones primeramente lo que es métrico, y después de las 5 ejes vuelve nuevamente a 3 ejes, pero ahora en pulgadas. Y como todo lo hemos venido manejando en pulgadas, entonces esta es la opción que debemos de seleccionar. Una máquina FANUC vertical 3 ejes en pulgadas. ¿Aceptamos? Aceptamos. Nos aparece aquí una previsualización de lo que sería la máquina. Como les comento, son 3 ejes porque tengo el eje X que iría hacia derecha y hacia izquierda, el eje Y que sería hacia adelante y hacia atrás, y el eje Z que sería hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso la mesa no es la que se mueve, lo que se mueve es el lucillo que tenemos aquí, y este es el que va a subir y va a bajar. La forma como vamos a posicionar esta máquina va a ser con el origen absoluto, ya que es mi primer componente, y para tomar como referencia un punto es lo que se va a seleccionar. Aceptamos. Aceptamos y cerramos esta opción. Hacemos un zoom, podemos ir aquí a la vista isométrica, y con esto ya podemos ver aquí este primer elemento, este primer componente, que es la máquina para poder hacer la simulación, la máquina virtual para poder hacer la simulación. Si se fijan, aquí en el navegador de operaciones ya me aparece esa máquina de 3 ejes vertical, pero a la vez me aparecen una serie de conos, que son los conos donde yo iré montando posteriormente las herramientas para hacer el maquinado. Ahorita esto no es importante, ya que yo tengo que agregar los demás elementos para terminar con mi ensamble. Ahorita este es mi primer componente, que es la máquina. El segundo componente que debo de agregar es la prensa para sujetar la pieza, y el último componente sería ya la pieza a fabricar, que fue la placa que vimos al inicio de este video. Ahorita estamos en la parte de manufactura. Aquí no hay opciones para poder agregar ensambles, entonces me voy a regresar a la parte de modelado para hacer mi ensamble. Para esto nuevamente vamos a la opción de File, y en Modeling cambian nuevamente nuestras herramientas, nuestros comandos, para poder trabajar el ensamble, que ya vimos cómo hacerlo en videos anteriores. En la opción de ensambles, entonces voy a agregar este nuevo componente. Vamos a abrir para buscar el componente, y tengo que en el escritorio voy a tener un archivo, una carpeta que se llama prensa, y esta prensa es la que vamos a utilizar para poder hacer la sujeción de la pieza. Aceptamos. Nos aparece una previsualización y nuestra prensa está en forma vertical. No importa porque la podemos manipular, y para eso la forma de posicionarlo debe ser con la opción de mover la pieza. Aceptamos. Nos va a pedir un punto de referencia, una localización para ubicarlo y ya después poder desplazarlo. Aceptamos ese punto como punto de referencia, y tenemos aquí ya lo que es la prensa, con un sistema de coordenadas dinámico, el cual yo puedo desplazar, si recuerdan en videos anteriores, en cada una de las flechitas para desplazarlo en cada uno de los ejes. Pero a su vez tenemos las bolitas con las cuales yo puedo girar, puedo rotar o puedo manipular en este sentido de girar la pieza para ubicarla como yo lo requiero. Vamos a tomar la bolita que está entre los vectores Z y Y, voy a girarlo 90 grados y voy a más o menos ponerlo sobre la mesa de trabajo y más o menos al centro. Aceptamos, y con esto ya tenemos este segundo componente, que es nuestra prensa. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Pues es lo que vamos a trabajar a continuación. Si recuerdan,
utilizábamos el comando de las opciones de ensambles, utilizábamos assembly constraints, que es con lo que yo voy a estar haciendo las relaciones o voy a poder posicionar o trabajar la prensa para poder colocarla. Seleccionamos assembly constraints, el tipo lo vamos a cambiar a un tipo centrado con la opción o el subtipo 2A2. ¿Por qué? Porque voy a centrar dos caras laterales de la prensa con dos caras laterales de la mesa de trabajo. Y con esto la prensa ya se ha desplazado y ya ha quedado centrado entre esas dos caras de la mesa de trabajo. El siguiente también va a ser un constraint de centrado 2A2, porque ahora va a ser la parte frontal y la parte posterior de la prensa que quiero que queden centrados también entre la parte posterior y la parte frontal, pero ahora de mi mesa de trabajo. Con esto ya queda centrado. Aquí pues hay una colisión, pero pues ya en la realidad ya esto no puede suceder. Aplicamos y agregamos un tercer constraint que va a ser el touch align o el alinear, y lo que voy a hacer es el clamp que yo tengo en esta sección, la parte más alta del clamp. Esto es lo que va a quedar sujeto o lo que va a quedar presionado en la mesa de trabajo. Aquí ya seleccionamos otra opción, vamos a resetear para volverlo a utilizar. Nuevamente selecciono la parte inferior del clamp y selecciono la parte superior de la mesa. Con esto entonces ya dejamos ensamblado este segundo componente que es nuestra prensa. Repitiendo, las líneas azules que tengo aquí son los constraints, que ya me pueden estorbar un poco para poder seleccionar alguna cara o algo. Entonces vamos al navegador de ensamble, y en el navegador de ensamble aquí en la opción de constraints voy a dar clic con botón derecho del mouse y desactivar la opción display constraints in graphic window, desactivar que esta opción para ocultar las líneas y que no me estorbe. Voy a agregar mi tercer componente, que ya es mi pieza a maquinar, mi pieza de trabajo. Le doy clic en abrir y en el mismo escritorio, en ensamble, aquí tengo la pieza número 3, que es esa placa que yo requiero hacer el maquinado de la misma. Aceptamos. Tenemos la previsualización del componente, también con la misma opción de mover para posicionarlo. Aceptamos. Nos pide un punto de referencia, puede ser el origen o voy a cambiarlo. Voy a seleccionar este punto como punto de referencia, doy un clic con botón izquierdo del mouse y ahí es donde me aparece mi pieza. Entonces yo ya puedo desplazarlo con el menú dinámico, puedo girarlo o rotarlo para más o menos ubicarlo en la posición que yo lo requiero para hacer el maquinado. Aceptamos y tenemos ya nuestro componente ahí. Vamos a terminar de ubicarlo con las opciones de constraints. El primer constraint va a ser un touch align, donde voy a seleccionar la cara de la pieza, de la placa, y quiero que esa cara o que esa pieza quede a la altura o en la prensa, en la parte interna, para que ahí queden ubicados. Aceptamos. La siguiente relación que vamos a agregar va a ser un centrado. Puede ir centrado o puede ir pegado simplemente con una cara en la orilla, pero yo quiero que quede centrado. Entonces vamos a la opción de centrado, nuevamente con la opción 2A2, y selecciono estas dos caras laterales de la pieza y selecciono estas dos caras laterales de la prensa. Entonces ahí ya está centrada la pieza. Aplicamos y voy a agregar un último constraint que ahora va a ser una distancia.
Esa distancia va a ser de la cara de la placa a la cara superior de la prensa. Y esa distancia, si recuerdan, el espesor de la placa era de media pulgada. Entonces esa distancia la vamos a dejar de 1/4. ¿Por qué? Porque necesito que quede un poco arriba de lo que es la sujeción de la pieza para poder hacer el careado y no vaya a tener problemas de que se golpee la prensa o se dañe la prensa. Aceptamos y ya tenemos aquí nuestro ensamble de nuestros componentes. Estos son los 3 componentes que yo requiero para ahorita hacer el maquinado y la simulación. Me voy a la vista isométrica para poder visualizarlo un poquito mejor. Ahora, si la prensa no queda a la distancia que yo requiero para poder ubicar la pieza, ¿qué tengo que hacer? Voy a seleccionar el elemento, voy a darle clic con botón derecho y voy a la opción de mover el componente. Me dice que no se puede trabajar esta operación porque las unidades de la pieza de trabajo no son las mismas que las unidades de la pieza que estoy tratando de modificar. Quiere decir entonces que la prensa está en milímetros, mientras que el ensamble y los demás componentes están en pulgadas. Si yo necesito desplazar o mover esta pieza, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajarla independiente de la prensa. Vamos a hacer este ejercicio nada más para poder hacer el ajuste. Para esto entonces voy a lo que es la prensa, voy a darle clic con botón derecho del mouse y voy a la opción Make Display Part para abrir la pieza, los componentes solitos. Y como este componente fue hecho en las unidades métricas, entonces ahora sí puedo seleccionar el componente, puedo darle clic con botón derecho y en la opción de mover me aparece lo que es el sistema de coordenadas dinámico. Y ahora sí yo puedo abrir o cerrar la prensa dependiendo de la distancia o el recorrido que yo quiera o que necesite dependiendo de mi pieza. Vamos a dejar esta distancia, vamos a aceptar, lo voy a guardar, voy a cambiarme, me voy a ir de aquí, me voy a regresar a mi ensamble, clic con botón derecho, desplegar el ensamble que es el ensamble de maquinado 1, le damos clic. Y nos dice nuevamente lo de las unidades, pero no importa. Ahora, nada más lo hice para que pudiéramos verificar esto. La prensa está demasiado abierta, no podemos idealizar que estamos sujetando la pieza. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a tener la distancia que yo requiero mover la parte móvil para cerrar y sujetar esta pieza. Para esto vamos a ir al menú de análisis y en el menú de análisis yo puedo tener una distancia o puedo generar una distancia simple. Esta distancia simple entonces va a ser la distancia que tengo desde esta cara de mi pieza hasta esta cara de la prensa. Me dice que son 4 pulgadas 724 milésimas. Vamos a dejarlo en 725 milésimas. Es la distancia que yo tengo que mover la prensa para poder sujetar la pieza. 4 pulgadas 725 milésimas. ¿Okay? Entonces vuelvo a abrir el archivo. Nos vamos a Make Display Part. Selecciono el componente. Vamos a darle clic con botón derecho y mover. Y en el eje de las X voy a mover lo que habíamos quedado que eran 4 pulgadas 725 milésimas. Es la distancia que yo lo debo de mover. Le doy Enter. Y al ser un valor positivo, lo hace hacia la parte de la izquierda cuando yo lo quiero hacia la parte de atrás. Para esto entonces voy a cambiar mi valor por un valor negativo. Le doy Enter. Y me recorre. En este caso hay un detalle ahí que son milímetros. Yo le puse 4.725 milímetros y eso es lo que se desplazó. Para poder modificar este valor o hacer una conversión de unidades, entonces yo debo de ponerle
al último, donde termina, voy a ponerle IN para indicarle que son pulgadas. 4 puntos, déjenme borrarlo, 4.725 IN para indicar que son pulgadas, y voy a indicarle un valor negativo. Le doy Enter y ahora sí, el desplazamiento que yo tengo aquí me hace la conversión y me dice que son 120.0.15 milímetros. Entonces aceptamos, guardamos esta modificación, me regreso, clic con botón derecho en el ensamble, voy al ensamble que es el maquinado 1, repite nuevamente las dimensiones, pero no importa. Y ahora sí, ya puedo simular que yo estoy sujetando esta pieza entre las mordazas de la prensa. Con esto ahora sí me regreso a la vista isométrica, y con esto he terminado lo que sería el ensamble de mis 3 componentes para hacer la simulación del maquinado del mismo. El siguiente video que se va a generar es el video para ya ver las operaciones y todo lo que se requiere para maquinar la pieza, para hacer la simulación y para hacer la generación de código para programar esta máquina de 3 ejes, cuyo controlador es un controlador Falcon. Espero y les sirva este video.